se genera para la sangre, la célula, el basófilo, y después pasa al tejido conectivo transformándose en un mastocito o célula cebada. ¿Ya? Entonces, esta célula tiene características bien particulares. En primer lugar, eso fue lo último que dejamos, por eso dejé con rojo. ¿Estoy viendo, no? Catherine. La Catherine. Sí, profe, hasta acá llegamos. Ya, ahí quedamos. Está bien. Perfecto, Catherine. Catherine Daniela. Entonces, participa esta hacer los fenómenos de alergia. Esto que está tan presente hoy día, ¿no es cierto?, con la primavera, por la floración, ¿ya? Y que genera entonces los problemas de alergia. Yo ando con una alergia, probablemente sea, ¿no es cierto?, un problema que tengo de algún, qué sé yo, polen, de las rosas que están florando. Y un fenómeno, por ejemplo, la rinitis que te da, ¿ya? Ese es un fenómeno de alergia. Entonces libera histamina, leucotrenio y tromboxano, ¿ya? Eso contiene esos granos. ¿Cómo son estas células entonces? Estas células contienen esos granos y algunos de ellos también contienen heparina, que es un anticoagulante, otros histamina, o sea, no van juntos, sino que, ¿no es cierto?, van muy separados. Por eso hay gránulos grandes, de mediano tamaño, ustedes pueden ver en esta diapositiva, ¿no es cierto? Estos son gránulos grandes, todo eso que están ahí, pero hay gránulos más pequeños, se fija como ese que está ahí. Vamos a poner puntero láser, opción de puntero láser. No me gusta el puntero láser, pero es más rápido. Es más rápido. Ya, ¿cómo es la célula? Esta célula, los mastocitos, entonces tiene una forma más o menos grande, globulosa, diría yo, ¿ya? Es grande. La vamos a ver en el traje conectivo siempre la célula más grande que hay, en volumen, ¿ya? Es de forma movida y de gran tamaño. Ahí están los diámetros, de 20 a 30 micras de diámetro, y presenta un núcleo ovoideo, se fija, ovoideo, de cromatina laxa, eucromatina, con nucleolo visible, se fija, y su citoplasma lleno de gránulos. Y estos gránulos, ¿cierto?, son, muchos presentan basofilia, pero presentan metacromasia. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo los tiño con azul de metileno, por ejemplo, que es azul, se tiñen de color rojo. Esa es metacromasia, o sea, quieren distinto color al colorante utilizado. ¿Ya? Perdón, ¿ves que estoy con rinitis? Y opuesta a la metacromasia es la ortocromasia. La ortocromasia son entonces las tinciones en que el gránulo adquiere el mismo color del colorante utilizado. Entonces meta adquiere distinto color al colorante utilizado. Y estos gránulos presentan metacromasia. Entonces, su citoplasma contiene pequeñas cantidades de retículo endoplásmico rugoso, mitocondrio y herbato Golgi. Veamos cómo funciona esta célula. Fíjense que este mastocito, bueno, se sugiere que se origina en el basófilo, porque el basófilo es una célula sanguínea que tiene los mismos componentes que en el tejido conectivo, o sea, presenta gránulos de histamina, heparina, qué sé yo, prostaglandina, etcétera, etcétera. Y que al pasar al tejido conectivo se transforma en mastocitos, o célula cebada también. Estas son las células. Se ve que aquí hay un capilar. Mire, esos son las células, pero son grandes. Normalmente son así globulosas, ¿ya? Muy grandes. Y fíjense bien, aquí está presentando metacromasia. Fíjense, los gránulos se tiñeron de azul. Se fija, probablemente se tiñó con un colorante rosado, probablemente. Bien, y estos son los mastocitos entonces. ¿Y qué hacen estos mastocitos? Los mastocitos tienen ahí, que son receptores para el FC de la inmunoglobulina E, ¿ya? Entonces, cuando por primera vez llega un alergeno, supongamos un antibiótico, penicilina, ¿ya?
o derivados de las penicilinas. Entonces, como es diferente a nuestro organismo, es un antígeno. Lo pega en qué lugar? En la región variable, en esta mano, ¿ya? De tal manera, o cualquier alergeno, cualquiera, chocolate, qué sé yo, hemos visto muchos alergenos, no sé si hemos hablado, bueno, cualquier sustancia, ¿no es cierto? Una lipoproteína es un alergeno. Lo pega en esa zona. De tal manera que por segunda vez hace la misma forma, la tercera vez hace lo mismo, la cuarta vez, ¿no es cierto?, hace lo mismo. Entonces llega tanto que todo ese perímetro que está por fuera se llena de esta inmunoglobulina E y empiezan a tocarse entre ellas, empiezan como a decir, oye, córrete para el lado, córrete, porque déjame espacio. Entonces, al interaccionar, entonces activan una enzima de membrana, que es el primer mensajero, que es la enilciclasa. Ahí estoy colando el antígeno, está la inmunoglobulina y es el receptor para el IgE, ¿ya? Pero entonces cuando empiezan a interaccionar, cuando se llena de esta inmunoglobulina ahí por todo el perímetro, entonces activan esta enzima de membrana, el primer mensajero, que es la enilciclasa. Esa es, aquí está como enilato ciclasa, lo mismo, enilciclasa. Y este enilciclasa activa el segundo mensajero, que es el AMP cíclico, ¿ya? Y este AMP cíclico que necesita ATP, por supuesto, ¿no es cierto?, para que no sea ADP cíclico. Entonces, se transforma en ADP cíclico y activa una sinasa que estaba inactiva por la acción de este AMP cíclico. Y esta sinasa entonces transforma en una sinasa activa. ¿Y qué hace todo esto? Se producen las proteínas, se empiezan a fosforilar las proteínas, ¿ya? ¿Y qué pasa? Entonces, al fosforilarse, como tiene un citoesqueleto de microfilamento de actina, ¿no es cierto? Estos conducen estos gránulos que tienen acumulados de heparina, histamina, ¿ya? Tromboxano, etcétera, etcétera. Perdón, heparina, no, ya. Tromboxano se libera por otro mecanismo, por la activación de la fosfolipasa sobre los fosfolípidos de la membrana. Bueno, sigamos acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a hacer coalescencia, juntarse los granulos que contienen heparina, por ejemplo, o histamina, ¿ya? Y conducido entonces por los microtúbulos por fuera, ¿no es cierto? Se van a fusionar los gránulos y se produce la exocitosis. ¿Y qué libera entonces? Ya, la exocitosis hace que se libere entonces sulfatocondroitina, heparina, histamina, proteoglicanos, ¿ya? Y ECFA. ¿Qué significa eso? Ese factor es quimiotáctico de los eosinófilos en la anafilaxis. O sea, es una sustancia que llama, ¿no es cierto?, al lugar a los eosinófilos. ¿Ok? ¿Y qué más se libera? Este factor quimiotáctico de los neutrófilos, para que llegue entonces a el lugar entonces neutrófilo, ya que son células del tejido conectivo. Y se libera aril sulfatasa. Hasta ahí entonces es la activación, ¿no es cierto?, por las proteínas fosforiladas. Pero nosotros tenemos afuera receptores de inmunoglobulina que se van a pegar, ¿no es cierto?, la IgE. Entonces, por fosforilación nuevamente de las proteínas, ¿ya?, se activa, fíjense bien, se activa la fosfolipasa, una enzima que activa sobre los fosfolípidos de membrana. Y esta enzima, ¿no es cierto?, transforma los fosfolípidos de membrana, ¿no es cierto?, en ácido araquidónico. ¿Se fija? ¿Y qué hace este ácido araquidónico? Se libera entonces leucotrenio. ¿Qué es leucotrenio? Leucotrenio, leucotrenio LTD, ¿no es cierto?, 4, LTDE 4 y LTDC. ¿Y qué más? Tromboxano. El tromboxano A2, B2, ¿se fija? Y también prostaglandina. Entonces, ¿qué genera esto? Todos los signos de la inflamación, ¿ya? Entonces, con la liberación de los granulinos, de la histamina, entonces se van a liberar posteriormente los leucotrienos, tromboxano y generan todos los procesos de alergia. Los leucotrienos, tromboxano producen la vasodilatación, todos los componentes. ¿Y cuáles son entonces? Aumenta la permeabilidad de los capilares sanguíneos del tejido conectivo, vale decir, entonces sale agua del lumen capilar, entonces hay una tumefacción, se produce un levantamiento en el lugar donde hay una alergia, eso es la tumefacción.
En segundo lugar, como existe una vasodilatación, ¿no es cierto?, aumenta el tamaño de los capilares sanguíneos. Por lo tanto, esa zona se pone roja, hay rubor, ¿ya? Y luego, si usted se toca, como hay una vasodilatación, ¿no es cierto?, se produce entonces pérdida de calor, o sea, hay calor. Entonces, por pérdida del calor. Entonces ya tenemos tres componentes, la tumefacción, el rubor y el calor. Pero al aumentar, ¿no es cierto?, los vasos sanguíneos presionan las terminaciones nerviosas por la vasodilatación. ¿Y qué produce? El dolor, no es un dolor intensivo, sino que comezón, empieza a comer. Y ahí están los cuatro signos, ¿no es cierto?, de las inflamaciones, la tumefacción, el rubor, color rojo, el calor, usted se toca hasta acá, más con alta temperatura y por pérdida de calor. Y también empieza a comerle, ¿ya? Porque hay dolor porque se presionan las terminaciones nerviosas del tejido conectivo. De tal manera, ¿no es cierto?, que también paralelamente la histamina contrae la mucoralitis bronquial y cuesta ventilar. Por eso los fenómenos del asma, ¿no es cierto?, genera todos esos problemas. Al paciente le cuesta ventilarse. No hace la inspiración, sino que expulsar el aire. Entonces tiene que hacerlo con fuerza, ¿ya? Entonces, el asma no es otra cosa que un proceso de alergia. ¿Ok? Ya se produce tumefacción, rubor, calor, todo eso. Se contrae la musculatura lisa, en los bronquios se contraen y cuesta ventilarse. Ahora, entonces, antes de pasar a otro tema, esto puede generar el asma, uno lo puede, bueno, yo tengo un hijo asmático, pero se genera con broncodilatador, salbutamol, ¿no es cierto? Y hay que cuidarse nomás. No se cuidó de un resfrío, cada vez que se resfría se hace un proceso asmático. De tal manera que puede generar otros problemas. Por ejemplo, si la persona está acostumbrada a que tiene una amiga, cuando se resfría le pone una benzadina, supongamos, derivado de la penicilina. Perfecto, pasamos al primer, ¿no es cierto?, drama de este virus de resfrío, ¿no es cierto? Perfecto. El año siguiente nuevamente lo inocularon, ¿no es cierto?, por otro antibiótico. Y al final entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está, ¿no es cierto?, esta inmunoglobulina está entonces reconociendo como estadio ese antibiótico, los derivados de la penicilina. Pero de repente, ¿no es cierto?, cae en un estado de una situación de un resfrío muy comprometido, se va entonces al consultorio periférico, ¿ya? Por la cercanía, y allá le dice el médico, le vamos a colocar, ¿sabe que le vamos a colocar una benzatina para que usted se alivie de todas estas molestias y le vamos a colocar, ¿no es cierto?, un corticoide? Perfecto. ¿Cómo estamos? Bien, perfecto. Vámonos a la casa, tome mucha agua para que el virus, ¿no es cierto?, lo botemos por agua hervida, por supuesto, por la orina. Perfecto. Pues siempre cuando estamos resfriados nos dan agüita, ya con sabor a menta, qué sé yo. Y se va a la casa, esta señora o este señor, y empieza con una taquicardia, no se puede ventilar, le cuesta respirar, entonces entra en un shock anafiláctico. Si esa persona no va, ¿no es cierto?, rápidamente para que le coloquen un antihistamínico a la vena, ¿no es cierto?, indudablemente puede fallecer, ¿no es cierto?, por este shock anafiláctico. Pero normalmente empiezan con todos los, por si llega a ofrecer, dice, hay una demanda, le pusieron una inyección mala, vencida, todo lo demás. Pero dijo nunca que era alérgico a las penicilinas. Por eso usted cuando prescriba tiene que preguntar, ¿es alergia a las penicilinas? Porque puede pasar esto. Pero si va al consultorio, llega con ese choque anafiláctico, le coloca un antihistamínico, ¿no es cierto?, a la vena y termina el proceso. Ahora, los antihistamínicos son orales también, pero es más lenta la absorción. Pero tiene que ser a la vena, ¿ya? Eso hay que tener cuidado, porque puede ser causal de una demanda civil posteriormente. Ahora ya no son pacientes, son clientes. Hay que tener, y los pacientes tienen muchos derechos, y hay que leerles siempre sus derechos. Yo he visto muchas personas que involucran por los procesos no respetan, ¿no es cierto?, que el paciente es
es una persona que él decide si se le hace el tratamiento o no, el consentimiento consensuado. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Preguntar siempre, ¿es alérgico a la penicilina? Si lo es, entonces darle entonces una sulfa, no prescribir una sulfa, no una deriva de la penicilina. Oye, chiquillos, ustedes vieron la parada militar ayer, ¿no es cierto? Ahí está nuestro ex alumno de acá de la UFRO, el doctor Ugarte. ¿Ya? El doctor Ugarte, yo le hice clase a su señora también, claro que ha pasado el tiempo y parece que el matrimonio no funcionó. Así que no me tengo ni siquiera mandarle saludo a Clarita, creo que se llama, el ayudante nuestro. Y Sebastián iba a esperarla siempre fuera del laboratorio. A su polola en ese tiempo. Estaba en el mismo curso. Y ayer fue homenajeado en la parada militar Sebastián Huerta. Qué bueno. Bien, sigamos entonces. Anécdotas de exalumnos, ¿cierto? Pues la pandemia, porque ha sido un frente, pero Sebastián manejó muy bien, ¿no es cierto?, la epidemia del coronavirus. Entonces las alergias, si es una persona alérgica, ¿qué es lo que se hace? Se hace una muestra, claro que este niñito le hicieron, normalmente se hace el brazo, le preguntan, hace la amnesis, ¿cuándo le da alergia? ¿Cuándo esté en primavera? Perfecto, ¿tiene alguna rosa cerca? Sí o no tiene. Empieza entonces a colocarle muchos alergenos. Y estas son entonces las reacciones alérgicas, ¿no es cierto?, que se le hace a un paciente para el cual es el alergeno que genera la alergia. Y el que tiene mayor diámetro es el alergeno que entonces le degenera los procesos de alergia. En este caso, ¿no es cierto?, da la sensación que son estos que están acá o estos que están acá. El diámetro, el enronchamiento que se le dice normalmente, ¿ya? Es el rubor, ¿se fija? Entonces se le va colocando distintos tipos de alergenos. Normalmente se hacen los brazos aquí el niñito porque probablemente era una persona que en primera sufría mucho con las alergias. Entonces estas son las pruebas de alergeno entonces que desencadenan la alergia. Son rasgos cutáneos que se hacen. Pero ahí tiene una de ellas, pues, ¿no es cierto? Mire cómo se puso el brazo enrojecido, ¿no es cierto? Producto de algún desodorante, ¿no es cierto? Pero esos son los rasgos cutáneos. Pero hay muchos de esos. La dermatitis, por ejemplo, cutánea. Hoy me quedo con sonido. Entonces muestra al paciente que presenta una inflamación cutánea, una dermatitis, ¿ya? La vejiga causada por sustancia que produce la reacción alérgica. Hay que ver qué es lo que le produjo esa alergia, ¿ya? Estas son dermatitis de contacto, causa el enrojecimiento, el rubor, ¿ya? Puerito, la tumefacción, la ampolla, tumefacción. Pero son pequeñas. Pero hay muchas más. Esa, por ejemplo. Esa cuando usted pasa por algún, bueno, el roble venenoso es así, ¿ya? El roble venenoso, si usted lo toca, a usted le da una reacción de alergia. Y si se toca, empieza. En Chile tenemos la ortiga, ¿ya? Algunas plantas producen toxinas que causan reacción a la piel, tal como la dermatitis causada por este roble venenoso, ¿ya? Fíjese ahí donde se tocó, ¿no es cierto?, el arañazo de este árbol. Y la ortiga lo usa para producir la vasodilatación, porque es un problema inflamatorio de esta alergia que genera. Pero hay muchas más, pues esas, por ejemplo. Ya algún componente del petróleo, ¿ya? Entonces, y estas, las urticarias, que son muy famosas. Usted come los mariscos, por ejemplo, generan también reacciones alérgicas. Los mariscos, eh, probablemente los que viven cerca del mar, más de alguna ocasión en cosas. Algún pariente, algún amigo, ¿no es cierto?, la mamá ha sufrido el proceso de urticaria, porque se consume mucho marisco. Entonces ahí está, fíjense, la tumefacción, se fija, son levantamientos, hay rubor, se fija. En esa zona tiene que tener dolor, picazón, ¿cierto? Aumenta la temperatura, el calor. Entonces son los 4 signos de la inflamación, la urticaria. Y esta también, la angioedema, nadie le ha pegado a esa señora. Ahí está normal, ¿no es cierto? Pero producto de algún alergeno, ¿qué es lo que se produce?
Mire, proceso inflamatorio. En su ojo, ¿no es cierto? Hay una tumefacción. ¿Qué más? Hay rubor. ¿Se fija? ¿Qué más hay? Tiene que haber dolor, ¿no es cierto? Y calor. ¿Pero por qué razón? Porque aumenta la permeabilidad de los capilares, sale mucha agua. Por eso entonces hay un edema, por eso ahí está la tumefacción. Y así, ¿no es cierto? Otro angioedema. Ahora, en otra zona, una persona normal, fíjense los labios como se le ha inflamado, ¿no es cierto? Al consumir alguna ligera desencadena la liberación de la histamina. Entonces hay mucho, eso se llaman los angioedemas. Se fijan, algunos son más grotescos, otros menos. Entonces, como no moleste y ahí nomás local, hay que consumir, diagnosticar un antihistamínico para inhibir la degranulación de estas células. ¿Ya? Por eso normal, entonces, probablemente por la ingesta de marisco. Otra célula del tejido conectivo, esta sí que se origina para el tejido conectivo. ¿Ya? Es el adipocito, nuestra enemiga. Entonces, esta célula almacena mucha cantidad de grasa, depende, ¿no es cierto? Nosotros transformamos los hidratos de carbono en grasa. Somos buenos para los asados, ¿no es cierto? Para estas cosas que tienen grasa. O para el pan. Entonces, vamos entonces depositando células adiposas y empezamos entonces, se produce la hipertrofia, y ahí la hiperplasia, como vamos a ver, y en los varones se deposita en la guatita, ¿cierto? De tal manera que estos adipocitos hay dos tipos, este es unilocular porque tiene un solo lóculo de grasa, lo negro que está ahí, y en ocasiones llega a medir hasta 100 micras, fíjese, o mucho más, ¿no es cierto? Entonces ahora saben por qué engordamos, ¿por qué aumentamos el volumen. Esta célula, ¿no es cierto? El tejido adiposo también se le llama grasa amarilla, y todos hemos visto, ¿no es cierto?, que ciertas en las carnicerías algunas grasas son amarillas, otras son blanquecinas, el cerdo blanco, los vacunos normalmente medio brillantes, ¿no es cierto?, porque los lípidos almacenan entonces, primero que nada, absorbe y solubiliza los carotenos que consume el animal, ¿no es cierto? Y que los carotenos por ejemplo, el zapallo, qué sé yo, algún pasto que contiene, ¿no es cierto?, estas flores media amarillentas, ¿no es cierto?, contiene caroteno. Entonces, solubiliza el pigmento y lo absorbe, entonces lo deposita en el lípido. Los lípidos son solventes de carotenos, ¿ya? Y que entonces lo almacene dando un color de la grasa amarilla. Hay otra grasa que se llama grasa parda, que lo vamos a ver a continuación. Esta es una célula que se especializa para almacenar lípidos neutros, ya como reservorio para el almacenamiento de grasa. Indudablemente nosotros lo primero que metabolizamos, ¿no es cierto?, son los hidratos de carbono, ¿cierto? Por eso usted ha visto los tenistas cuando están medio acalambrados, ya fatigados, que consumen chocolate, aguas muy azucaradas, ¿no es cierto? ¿Qué más? Plátanos para los calambres, porque tiene mucho potasio. Pero esos hidratos de carbono los metabolizamos rápidamente, ya los transformamos entonces en azúcares y seguimos jugando. Si estamos en dieta, lo primero que metabolizamos, los hidratos de carbono, ¿ya? Y después vienen los lípidos y finalmente las proteínas. Cuando ya empezamos a metabolizar, ¿no es cierto?, las proteínas, estamos en un estado ya muy peligroso, ¿ya? Por eso la anorexia es muy peligrosa. También regula el metabolismo energético mediante la secreción de sustancias paracrinas y endocrinas, ¿ya? Últimamente, ¿no es cierto?, las funciones secretorias del adipocito ha cambiado de perspectiva acerca del tejido adiposo y en la actualidad se considera como un órgano endocrino. Es fundamental. Mire, yo creo que son más de 10 hormonas que se liberan. Importante entonces, por la gran variedad de hormonas que se liberan estas células. La adipocito, además de participar en la síntesis de varias hormonas, sintetiza mediadores de la inflamación y factores de crecimiento. O sea, no es una célula que solo deposita grasa y remodela el cuerpo, ¿no es cierto?
antiguamente decía reservorio de energía. ¿Qué más? Aislante térmico. ¿Qué más? Amortigua, ¿no es cierto? La planta de los pies para correr no nos duele, ¿no es cierto? Remodela el organismo. De aparte, todas esas funciones, hoy día se ha visto entonces que estas células, ¿no es cierto?, no solo liberan, bueno, sino algún componente también del complemento. Miren que son importantes estas células. Y dañinas a la vez, pues. Se necesita mediador inflamatorio y factores de crecimiento. Y cuando acumula esto, cuando se acumula en gran grupo, se conoce como el tejido entonces adiposo. Y eso es lo que nos genera entonces molestia a nosotros. Pero el gran problema que tenemos nosotros, este es otro tipo de células, que estas células se denominan el adipocito multilocular, que está en los recién nacidos. Este se le conoce también, ¿no es cierto?, como grasa parda, porque tiene muchas gotas estas que están ahí, de grasa. Multilocular, un loco, otro loco de grasa, otro. ¿Se fija? No están envueltos en membrana, el Golgi no lo envuelven, son inclusiones lipídicas. ¿Y por qué se llama grasa parda? Porque esta célula tiene muchas mitocondrias. Y las mitocondrias contienen muchos citocromos. Los citocromos, entonces, son los que le dan el color parduzco a esta célula. Por eso se llama grasa parda. ¿Ya? Y que entonces, ahí está escrito lo que señalaba, tiene muchas mitocondrias, ¿no es cierto? Por esa razón, entonces, estos citocromos que contienen la mitocondria le dan el color característico. No dan el color claro, sino medio parduzco. Y está en la relación de los recién nacidos. Ahora, esta grasa indudablemente también, ¿no es cierto?, está inervada, la otra no. Esta grasa, si yo la quiero metabolizar, lo meto a la beta-oxidación, ¿ya? Y ahí entonces te obtengo ATP cuando estoy en dieta, por ejemplo. Esta no. Yo obtengo ATP. Esta, por ejemplo, la anterior. Esta, por ejemplo, si el niñito tiene frío, libera entonces, ¿no es cierto?, lo pone estresado, ¿no es cierto? Se liberan entonces neurotransmisores y que activa entonces a estas mitocondrias para que entren en actividad, y estas mitocondrias que la van a hacer. La grasa no se incorpora como en la beta-oxidación. La mitocondria empieza a sintetizar ATP. Y el ATP, como tiene mucha mitocondria, va a calentar entonces a los vasos que están rodeando a estas células. Y al calentar la sangre, entonces el niñito adquiere la temperatura. Cuando lloraba, por ejemplo, por frío. Entonces, distinto como se tiene ATP. Lo otro por la beta-oxidación, este por contacto y receptores para este neurotransmisor. ¿No es cierto? Cuando tenemos frío, nos ponemos estresados. Ok. ¿Qué le decía yo? Que esta plaza, la adipogénesis, ¿no es cierto?, la formación de las células adiposas, esto hay que tener cuidado. Todas se originan de las células mesenquimáticas, tanto los fibroblastos que hemos visto y los lipoblastos, que tienen la forma muy similar, pero estos lipoblastos empiezan a acumular gotas de grasa, ¿explica? Empieza a acumular gotas de grasa y se transforma en una célula de forma estrellada, sino que una célula hexagonal, ¿no es cierto?, poliédrica. Pero sigue la cinta, somos buenos a comer, no paramos, comemos a toda hora y empezamos a acumular, entonces empiezan a hacer coalescencia esas gotas, se empiezan a unir, ¿no es cierto?, y forman una gran gota y empieza a aparecer entonces nuestra célula adiposa. Y eso uno lo ve cuando no tenemos ganas de comer y hay una cazuela, ¿no es cierto?, y arriba de grasa, entonces con la cuchara empieza a juntar las gotas y hace una tremenda gota de grasa. Así se ocurre entonces la función de las gotas de grasa y la célula adiposa. Pero, perfecto, voy a hacer dieta porque si en el verano hay que ir a la playa, empieza entonces todo el proceso reversible. ¿Se fija? Entonces empieza a disminuir el tamaño de las células, de la gota, adelgace. Qué bueno. Pero el gran problema está que la célula, el lipoblasto está presente. Entonces, si hace dieta, perfecto, tiene que ser toda la vida dieta. Es un postulado. Ya, porque el proceso es reversible. El proceso está, ¿no es cierto?, en que usted cuando el niño se formó el lipoblasto, no desaparecen. Por eso, niño,
obeso va a ser un adulto obeso. Por eso entonces este proceso es reversible, ¿no es cierto? Puede hacer que el adipocito metabolice la grasa, ¿no es cierto? Y volver al lipoblasto, ¿no es cierto? Por dieta o metabolismo, ¿no es cierto? Ejercicio. Pero entonces el lipoblasto puede volver a transformarse en adipocito. Y esto ocurre en las dietas que uno adelgaza. No son per se para siempre, porque la célula quedó ahí, no desaparece la célula, ¿no es cierto? Entonces puede hacer dieta y este lipoblasto no desaparece y puede volver a engordar. Entonces por eso se dice que el niño gordo o eso va a ser un adulto obeso, porque, ¿no es cierto? Eh, digamos, cuando el niño diferenció a partir de la célula mesenquimales, mucho el lipoblasto. ¿Ok? Pero hay una solución hoy día para ser delgado y desaparezca la célula adiposa. Aquí está la síntesis de la célula mesenquimática. Se diferencia al fibroblasto y al lipoblasto, y esto se van a transformar entonces en lipoblasto y hasta la célula adiposa multilocular, y después esta se puede transformar en unilocular. Y eso ocurre de niños. Se forman multilocular y posteriormente se van a transformar en unilocular. Y la solución hoy día, ¿no es cierto?, está en los cirujanos. El lipoblasto se fija una célula multilocular, ¿no es cierto?, se transforma en unilocular y puede ser reversible todo este proceso. ¿Se fijan? Todo esto es reversible, pero no desaparece esta célula. Pero hoy día la liposucción elimina la célula. Por eso si elimina la célula, no puede ir formando después de ponerse a comer nuevamente. Entonces le sacan tejido adiposo por aquí, se lo ponen para allá, ¿no es cierto? Y empieza a remodelar. Las Mises, por ejemplo, Universo le hacen eso, ¿no es cierto? La hacen adelgazar, la hacen liposucción, instalan grasa por aquí y por allá, para que sea más atractiva. Claro que ahí entramos, tiene un costo esto, tiene un costo para usted hacer de hospitalización nomás, porque un médico no le va a cobrar a otro médico, ni a su mamá, ni a un pariente materno, por ética. Otra célula es el neutrófilo. El neutrófilo es una célula sanguínea que está de 8 a 12 horas en la sangre y después pasa al tejido conectivo. Entonces, pasa al tejido conectivo y nunca más vuelve a la sangre. Ya, es un fagocito inespecífico. Fagocita todo y a veces entonces muere por las bacterias al fagocitarlo por acción de las toxinas bacterianas y se transforma en piocito, ya que es componente de la APU. Por eso la APU es blanca. Este neutrófilo tiene forma redonda porque está en suspensión en la sangre y que presenta un lóbulo lobulado, fíjese, perdón, núcleo lobulado. Fíjese que tiene 3 lóbulos unidos por puente cromatínico, ¿se fija? 3 lóbulos, pero al originarse, al salir de la médula ósea, sale como una célula con un núcleo en forma de herradura. Eso es lo que van a conocer entonces un núcleo o célula en banda, ¿vea? En banda, porque el núcleo no empieza a lobular. Entonces, en sangre periférica empieza a madurar, a transformarse en bilobulado, trilobulado, tetralobulado, pentalobulado. Cuando llega más a la lobulación sobre 5 lóbulos, es hipersegmentado y es una célula vieja ya. Entonces, a medida que maduran, su núcleo se va dividiéndose en lóbulos, inician con 2 lóbulos hasta 5. También entonces, pues la gran forma que tienen los núcleos se llaman polimorfos nucleares. Pero esto en las damas tiene ese corpúsculo de Barr, ¿ya? Que es la cromatina sexual, el cromosoma X. Entonces, cuando hay dudas, se les hace, ¿no es cierto?, sobre todo en la Olimpiada, que por el desarrollo físico que tienen las damas tienen características masculinas, entonces, ¿qué será? Entonces, frente a la duda, ¿no es cierto?, el freno. Y el freno es sacar sangre y hacer entonces un reconocimiento de este corpúsculo de Barr. Estos neutrófilos, ¿no es cierto?, tienen 2 tipos de gránulos. Fíjese, unos gránulos que son grandes. ¿Cuáles, por ejemplo? Ese que están ahí, ¿se fijan? Esos que están ahí, ¿ya?
que tienen de 0,4 a 0,7 micras de diámetro, y eso representa el 20%. Pero hay otros granos más chiquititos, ese por ejemplo que está ahí. Esos son los gránulos específicos. El azurófilo también se le llama gránulo en específico. Y estos chicos tienen de 0,3 a 0,4. Entonces los azurófilos inespecíficos de 0,4 a 0,7, más grandes, y son de color azul, por eso son azurófilos. Y los específicos son eosinófilos, que tienen de color rosado. Y estos tienen de 0,3 a 0,4. Son chiquititos, los más chiquititos que usted puede encontrar aquí, ese por ejemplo. ¿Ya? Son específicos. Y estos entonces representan el 80% de los gránulos. Son más numerosos que los azurófilos. Por eso el método corriente tiene un color rosado. ¿Ya? Entonces, aquí en el caso del núcleo estribolobulado. Pero los gránulos azurófilos son los gránulos primarios. ¿Qué son? Son lisosomas. ¿Qué contiene? Fosfatasa ácida. ¿No es cierto? Si estuviesen fosfatasa alcalina, no serían entonces lisosomas. ¿Ok? Es la enzima, entonces, netamente hidrolítica. Y otras enzimas hidrolíticas lisosomales como peroxidasa, la mieloperoxidasa, proteínas básicas, las catiónicas, ricas en arginina y mucopolisacáridos sulfatados. También presenta granos de catepsina G, elastasa y colagenasa inespecífica, o sea que destruye el colágeno y la fibra elástica. Esos son los gránulos primarios. Y tiene esos grandes. Y tiene los gránulos específicos, los secundarios, que no contienen enzimas lisosomales, sino sustancias bactericidas. O sea, destruye la pared bacteriana. Y después entra entonces a tallar el gránulo azurófilo. Sino que es una sustancia entonces bactericida que contiene fosfatasa alcalina, lisosima, esa es la enzima que destruye la pared bacteriana, aminopectidasa, colagenasa tipo 4, fosfolipasa A, 2 y lactoferrina y fagocitina. Y hay un tercer gránulo, esos son los más chiquititos. Son los gránulos específicos o gránulos terciarios que contienen gelatinasa y catepsina. Entonces, ahí está nuestro corpúsculo de Barr, que es la cromatina sexual femenina, ¿no es cierto? Estos están en la sangre de 8 a 12 horas nada más, y luego pasa el tejido conectivo. Y nunca más vuelve a la sangre y muere en el tejido conectivo. Como piocito, si hay una infección, ¿no es cierto? ¿Y qué hace esta célula? Su función es fagocitar. Por eso se les llama a los primeros soldados esos que entró al regimiento y le tocó el sexto día estar haciendo ejercicio y enseñándole a disparar. Le tocó entrar a un conflicto bélico y lo mandaron al frente. Solamente sabe disparar, nomás no tiene idea de defensa personal. Entonces muere, ¿no es cierto?, en la batalla y por la acción de las toxinas bacterianas y se transforma en los piocitos. ¿Ya? Entonces el piocito es un neutrófilo muerto. Otra célula que también se forma en la sangre es el eosinófilo. Esta célula, fíjense, es una célula que se forma en la sangre, pero nunca pasa el tejido conectivo, nunca vuelve más a la sangre. Eso también es un fagocito, pero este ya es un poco más especializado. Entonces es una célula que presenta un núcleo bilobulado nada más. Si tiene trilobulado ya es una célula vieja. Esta es una célula, cuando veamos el tejido hematopoyético, es una célula, diríamos que sale más o menos semi-maduras. Por eso pasa entonces de bilobulado, pero el tejido conectivo, perdón, en la sangre madura, ¿ya? Y al madurez, ¿qué significa eso? Su núcleo se empieza a lobular. De tal manera que la célula normal presenta un núcleo bilobulado. Y posee gran cantidad de gránulos. Fíjese, los gránulos ahora son mucho más grandes, esos rosados que están ahí, ¿ya? Esos son los gránulos específicos que ahora tienen de 0,5 hasta 1,5 micras de diámetro, ¿ya? Y son de color rosado intenso. Esta es la célula más bonita que tenemos nosotros. Porque uno se tiñe los granos de color rosado fuerte, intenso.
y tiene gránulos inespecíficos de 0,3 y 0,4 micras de diámetro. Entonces, pero predominan los específicos, esto que está acá. Eso. Yo estaba mirando si es que aparecía algún grano azurófilo, pero no. ¿Qué es lo que hace esta célula? Fagocito, es un fagocito, pero ya es un fagocito más específico. Por ejemplo, fagocita los complejos antígeno-anticuerpo. Ya cuando se une el antígeno o el anticuerpo se une al antígeno. Entonces, a los complejos antígeno-anticuerpo los neutraliza, los fagocitos. Y esto aumenta en parasitosis para eliminarlo, pero no lo fagocita. Imagínense consumirse un Platel Milton o esta lombriz, ¿no es cierto? Esta redondita, los ascaris. Sería imposible. ¿Y cómo lo hace? Fíjese que vamos a ver aquí que la acción del eosinófilo frente a neutrófilo lo realiza de la siguiente manera. Ahí tengo linfocitos T, el CD4, ¿ya? Tengo varios linfocitos CD4. ¿Y qué es lo que hacen? Los linfocitos CD4 liberan interleuquina, la que está ahí, interleuquina 4. Y que va a actuar sobre los plasmocitos. ¿Quién formó los plasmocitos? Los linfocitos B, se transformaron en plasmocitos. Entonces, va a actuar sobre los plasmocitos, entonces, produciendo una gran variedad de idiotípicos, desde IgM y G, que son distintos tipos de inmunoglobulina, IgM y G. ¿Ya? Y aquí tengo la inmunoglobulina E, entonces. ¿Se fija? Ahí están los plasmocitos y están sintetizando inmunoglobulina E. ¿Se fija? Pero el linfocito CD4 también, ¿no es cierto? Libera la interleuquina 5, esta que está acá, y que atrae entonces gran cantidad de eosinófilos al lugar donde está el parásito, donde entonces de tal manera que la inmunoglobulina E opsoniza el parásito, que dijimos el otro día. La opsonización, ¿no es cierto?, es cuando la inmunoglobulina se pega a la bacteria. Esa es mientras más anticuerpos tiene, en este caso el IG, se hace mucho más apetecible para los macrófagos. Pero en este caso se hace mucho más apetecible para este eosinófilo. Cuando se opsoniza entonces este ascaris que está acá, ¿ya? Se libera entonces las enzimas, ¿no es cierto?, los gránulos inespecíficos. ¿Y qué hacen los gránulos inespecíficos? Destruye por acción enzimática a esta bacteria. Por eso es un antiparasitario. Y aparecen también los procesos de alergia, que ten un poquitito de cuidado. Es una eosinofilia sanguínea. El linfocito es una célula que digamos, de célula sanguínea, que pasa al tejido conectivo y nunca más retorna está constantemente retornando. El neutrófilo, el eosinófilo, nunca más, pero este sí, este está constantemente retornando, buscando antígenos. Esto es lo que podríamos decir la continuación como estos indios apaches, ¿no? ¿Cierto? Buenos para rastrear. Estos andan buscando, ¿cierto?, los antígenos. Y entonces existen dos tipos de linfocitos. ¿Qué hace esta célula? ¿Qué hora es? No me voy a pasar el tiempo. Me quedan 5 minutos. Ya. Esta célula nos defiende frente a los antígenos. Ya, cualquier partícula extraña, ¿no es cierto?, que hongo o bacteria. Y es cuando crece. Por eso andan circulando por el torrente sanguíneo, por el torrente linfático. De tal manera que estas células son células pequeñas, con un núcleo que ocupa todo el citoplasma, excepto en esta escotadura donde se encuentran pocos organelos, ¿ya? Entonces, es una célula de núcleo más o menos redondo, con una escotadura de cromatina densa y un citoplasma muy estrecho, medio basófilo. Existen dos tipos de linfocitos. Los linfocitos B, que provienen de la médula ósea, y los linfocitos T, ¿no es cierto?, que se forman en el timo. ¿Ok? Los B dan respuesta inmune de tipo humoral y los T dan respuesta inmune de tipo celular.
De tal manera que los linfocitos expresan entonces su membrana una proteína que se llama CD, el clúster de designación o grupos de diferenciaciones o antígenos de diferenciación, por eso se llaman CD, y que los tenemos casi todas las células, ¿ya? Entonces son moléculas marcadores de superficie, ¿ya? Principalmente la superficie celular, que son reconocidas entonces como por ciertos anticuerpos, ¿ya? De tal manera usados para identificación de tipo de células, estando entonces en un estado de diferenciación celular. Y entonces estos linfocitos, estas proteínas CD, entonces reconocen antígenos específicos en las células dianas, o sea, las células blanco. Debido a que algunas proteínas, ¿no es cierto?, del CD están solo en algunos tipos específicos linfocitos, se consideran entonces proteínas marcadores específicas. Según estos marcadores específicos, los linfocitos se pueden clasificar en tres tipos funcionales. ¿Cuáles serían estos linfocitos? Los linfocitos B, por ejemplo, se caracterizan, ¿no es cierto?, por la presencia de CD9, 6 y 9 y C20. Esos son receptores que tiene aquí en la superficie celular. Y de las inmunoglobulinas, ¿no es cierto?, unidas a IgM o IgD. Puede también entonces tener inmunoglobulina M o D. Ya vamos a ver, en respuesta inmune que la IgD entonces es un receptor para desencadenar, ¿no es cierto?, la respuesta inmune. Esta célula reconoce a los antígenos, tiene una vía variable y son efectoras de la inmunidad mediada por anticuerpos. Estas dan la respuesta inmune de tipo humoral. Humoral porque se van a transformar en plasmocitos y los plasmocitos van a sintetizar inmunoglobulina y ese es el humor que se le denomina. Pero tengo los linfocitos T, que se caracterizan por la presencia de proteínas marcadoras, por ejemplo, tienen C2, CD3, CD5 y CD7. Y receptores de células T, receptores de células T, entonces, todos estos son receptores. Por ejemplo, el CD4 es uno de ellos, ¿ya? Estas células tienen entonces una larga vida útil y son efectores de la inmunidad mediada por células. Estas dan respuesta inmune de tipo celular. Y se postula que existen linfocitos que pueden durar hasta 30 años los T. O sea, ustedes tendrían linfocitos todavía, ¿no es cierto?, que están en el pic de la vida media. 19 años, me imagino. Tienen linfocitos T que andan buscando entonces los antígenos. Y la otra célula que es un linfocito T son los linfocitos, los NK, los natural killers. Estos son destructores por naturaleza, son los que matan. Esta es una variedad de linfocitos T que expresan la proteína, el CD16, CD56 y CD94, que no se encuentran en otros linfocitos. Estas células se llaman así porque sintetizan unas proteínas que se llaman perforina. Entonces, se pegan a la bacteria, ¿ya?, y empieza entonces a sintetizar así como las conexinas, y que generan un poro, ¿ya? Entonces, esas perforinas van a generar un poro, por lo tanto, las bacterias ya no es viable, ¿no es cierto? Hay una pérdida de agua, ¿no es cierto? Pérdida de electrolitos, en consecuencia, la bacteria muere. Por esa razón, a esta célula también se le llama la natural killer, ¿no es cierto? O célula killer, y queda el beso de la muerte. Se le llama así cuando se une entonces a la célula target o blanco o diana o, ¿no es cierto?, la invasora. La célula entonces no reconoce inmunoglobulina. Esta célula no reconoce inmunoglobulina y expresan los receptores para los linfocitos T, ¿ya? En su superficie. Por lo tanto, los linfocitos T que destruyen las células infectadas por virus o algunas células neoplásicas por medio de mecanismos citotóxicos, sintetizando entonces perforinas que van a perforar a la célula invasora. En el fondo van a generar entonces un poro, ¿ya? Se agregan igual que las conexinas, ¿cierto?, las perforinas, y generan entonces una cavidad, y con eso entonces la célula invasora no es viable. Entonces, ¿cuántos minutos me quedan?
Me pasé un minuto ya, pero dejemos esta, no sé si, no sé bueno, cómo se llama la Catherine. Catherine, que tengo varios. ¿Sí, profe? Hola, Catherine. Dejamos hasta aquí un minuto ya. Sí, hasta aquí. Porque hay chicos que tienen clase en 10 minutos más. Perfecto, entonces déjame colocar aquí entonces rojo porque después me olvido. Digo, pienso preguntar, ¿dónde quedamos? Y entro en gran duda, entonces pongo de rojo y aquí ha sido esto. Bien, pues, entonces la próxima clase vamos a ver las variedades de geometría, como cuando usted, ¿no es cierto?, hizo los pajaritos, ¿no es cierto?, mezcló la harina, ¿no es cierto?, mezcló quema sal o no sé qué le puso huevo, ya hizo una masa. Pero si le pudiera que hacer un queque para la 11 del 18, ¿no es cierto?, le puso otro elemento, ¿no es cierto?, levadura o estos que empiezan a fermentar, ¿no es cierto?, para que aumente el tamaño y sea más esponjoso. Entonces los componentes de todas las células, sustancias fundamentales, amorfa, la materia amorfa y figura, van a dar origen a diferentes tejidos conectivos. ¿Ok? ¿Se entendió el resumen final? Resumen entonces. Antes que entremos en la duda, pregunta, resumen, existen distintos tipos celulares en los tejidos conectivos con distintas funciones. ¿Ok? Algunos fagocitan, otros sintetizan, ¿no es cierto?, o realizan procesos de cicatrización, otros nos permiten descender, ¿no es cierto?, transformándose en plasmocitos, otros, ¿no es cierto?, van a reaccionar frente a un antígeno, generando los fenómenos de alergia, otros, ¿no es cierto?, vamos a empezar a acumular energía porque somos buenos a comer, pero nos la gastamos, pero esta célula que empieza a formarse también empieza a liberar hormonas. Y otras células, ¿no es cierto?, que nos están constantemente defendiendo, que son los linfocitos B y los linfocitos T. Ok, ¿alguna pregunta, Catherine? ¿Profe? Sí, una consulta. ¿Hasta dónde va a entrar la materia para la prueba? Si mal no recuerdo, hasta muscular o hasta óseo. No, espérate un poco, no, ahí me perdí. Tendría que ver el programa, ¿ya? O está nervioso, me parece. La primera prueba está nervioso. O sea, después de tejido conectivo, vamos cartílago cortito, óseo, muscular y nervioso. O sea, faltarían 3 capítulos más o menos. Ya. Sí, porque la prueba es la próxima semana, el miércoles. No, no puede ser, pues acuérdate que está feriado. Hay un feriado. Parece que la postergamos por una semana siguiente, en octubre. ¿Te acuerdas que en principio me equivoqué y puse en una semana de feriado? Ah, ya, entonces habría que revisar eso. Dejan abiertos los micrófonos y hay un perrito parece que está ahí. Sí, mi perrita. Ah, tu perrita. Sí. Ya. ¿Cómo se llama tu perrita? Nix. Jinx. Ah, no, hombre. Yo tengo una perrita. Se llama Apache. Oye, qué manera de ser inteligente los perritos. Te gusto, ¿ah? Tú le dices, vaya. Bueno, yo tengo. Mi señora se llama Ana María. Vaya donde la mamanita y vaya donde Marcelo y va donde Marcelo. ¿Quiere hacer pipí? La saco afuera. Se pone afuera, al lado de la puerta de la salida para el patio. Inteligente, súper inteligente. Y cariñosa, abriga, se coloca al lado suyo. Tiene, ¿cómo se llama? La filosofía de manada. Le gusta estar siempre con el grupo reunido, pegado a uno, que le dé calorcito. Ya, Catherine, aquí quedamos entonces. Si no hay pregunta, Jason, ¿no? Mayra, ¿no hay más preguntas? Rocío, Nicolás, Jonathan. Yo por lo menos no, profe. Ya, ok. Yo tampoco. Tampoco, ya está. Entonces nos vemos en la próxima, el próximo miércoles, seguro que terminamos tejido conectivo y empezamos cartílago. Y es probable que terminemos cartílago y para el lunes siguiente entonces empezar óseo. El óseo también es corto y entramos a muscular y un poquitito más largo y nervioso es corto. O sea, estamos ya a puertas de hacer la primera evaluación. ¿Ok?
Si no hay preguntas, entonces yo tengo que salir de la reunión con ustedes porque en 4 minutos más tengo que reunirme con medicina. Si no hay preguntas, entonces que tengan un lindo fin de día, ¿ya? Y a seguir cuidándonos. Lamentablemente aumentaron, ¿no es cierto?, con esta liberación de contacto que